Muy buenos días, estimados amigos y amigas. Esta mañana trataremos de determinar cuáles son los efectos de esa decisión de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a obligar a las farmacéuticas a realizar estudios a los medicamentos no nuevos genéricos que se introducen en el mercado nacional. Vamos a tratar de entender un poco más este tema y para ello nos acompañan esta mañana la licenciada Marta Tánchez, ella es presidente de la Asociación de Farmacéuticos, y también el licenciado Luis Antonio Gálvez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Guatemala. Bienvenidos a ambos. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Como ustedes bien saben, pues el rubro de medicamentos es el rubro que ocupa prácticamente el primer lugar en el presupuesto de todos los guatemaltecos. De ahí que tratemos de analizar esta mañana cuál va a ser el impacto de esta decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre el bolsillo de los guatemaltecos, pero también sobre su salud. Entonces, pero el licenciado Gálvez quiere hacer una pequeña introducción al Colegio de Farmacéuticos. Cuéntenos muy brevemente qué es el Colegio de Farmacéuticos y cuáles son sus principales funciones, licenciado. Sí, cómo no. El Colegio de Farmacéuticos agrupa a los profesionales egresados, en su mayoría, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Entonces, habemos químicos farmacéuticos que nos dedicamos a la rama de la química farmacéutica, químicos biólogos, nutricionistas, biólogos, químicos, microbiólogos y bioquímicos que han egresado de otras universidades privadas. Menciono esto porque es importante que el pueblo conozca que el Colegio de Farmacéuticos no solo se dedica a lo que es el tema farmacéutico, sino que también tenemos el tema ambiental, el tema de la microbiología, que es muy importante. Entonces, no nos conocen y es importante que el pueblo sepa esto, ¿verdad? Que no representa intereses de las farmacéuticas como tal, sino pues no. Representa a las personas, a los profesionales especializados en estas áreas. Así es. Como todos lo saben, en las farmacéuticas hay profesionales químicos farmacéuticos trabajando ahí, tanto de un lado como del otro. Claro. O sea que nosotros mantenemos una como actitud imparcial, sin embargo nos preocupan los efectos que esta decisión de la Corte pueda tener con el pueblo de Guatemala. ¿Y en el caso de la asociación, representan los intereses de las farmacéuticas? No. Realmente nosotros tenemos agrupados a los químicos farmacéuticos y como bien dice el licenciado Gálvez, nosotros debemos de tener una postura imparcial porque nos debemos a los agremiados y cada quien está en sus diferentes grupos. Decir que los intereses que ahora ustedes están defendiendo son única y exclusivamente los derechos de los guatemaltecos. Así es. Empecemos hablando sobre los medicamentos genéricos, porque se ha hablado mucho, con mucha naturalidad, de los genéricos, pero me gustaría tener claridad sobre qué son específicamente para que nuestro público televidente pueda entender la magnitud de esta situación, licenciado Gálvez. Sí, miren, lo que sucede cuando un producto nuevo es investigado por la casa innovadora, sufre varios estudios, desde estudios in vitro, o sea, en experimentos, después estudios con animales de laboratorio y por último estudios clínicos con humanos. Eso cuesta bastante dinero y los investigadores pues tienen que recuperar ese dinero y se les da un tiempo prudencial para que ellos comercialicen su producto. Cuando ese tiempo se vence, entonces ya se pueden otros laboratorios empezar a fabricar este tipo de productos, o sea, las copias del innovador. Y acá los derechos de propiedad intelectual, ¿cómo quedan entonces? Precisamente para eso se les da ese tiempo, para protegerlos, que ellos recuperen su inversión y ganen lo que quieran ganar. Pero después de ese tiempo ya en todos los países del mundo se permite que utilizar esas mismas fórmulas. Lo único es que esos medicamentos genéricos, como se les llama, no tienen la marca. Así es. Con la que son comercializados en el mercado. Son productos que generalmente los guatemaltecos compran en las farmacias denominadas comunitarias o de la comunidad, en donde se puede comprar el mismo componente, pero mucho más barato. Así es. En este caso, con la decisión de la Corte de Constitucionalidad, se mencionaba que se va a afectar alrededor de 400 medicamentos
porque se van a tener que realizar esos estudios de los cuales hablaba el licenciado. ¿De qué medicamentos estamos hablando? No se puede mencionar los 400 nombres, pero por lo menos qué tipo de enfermedades atienden esos medicamentos. Bueno, las enfermedades son enfermedades crónicas y enfermedades catastróficas. Las enfermedades crónicas son, por ejemplo, la gente que padece de afecciones cardíacas o alguien que tenga problemas de diabetes, que esos son medicamentos que debe de tomar un paciente de por vida y que no puede dejar de tomarlo intermitentemente, sino debe de ser diariamente como el médico y el producto lo indica. Y que generalmente cuando son comprados de marca pueden costar varios cientos de quetzales. Exactamente, esa es la diferencia. Con la decisión de la Corte, al haber amparado a esta casa farmacéutica, lo que estamos haciendo es reduciendo la accesibilidad de los medicamentos en un abanico de precios, porque los genéricos son medicamentos también seguros, eficaces y de buena calidad, y nosotros lo más importante es que tenemos la opción de poder elegir qué medicamentos de acuerdo a nuestro bolsillo. Sin embargo, con esta nueva disposición únicamente van a entrar por el momento los medicamentos de marca, o sea, los innovadores, porque si quieren el resto de los que copian la fórmula, tendrían obligadamente que hacer estudios clínicos que son muy onerosos, de muchos miles de dólares. De muchos miles de dólares, y además de eso lleva mucho tiempo. Y en ese lapso, Guatemala, ¿cómo queda? Y Guatemala va a quedar entonces como un país aislado con una exigencia que solo Guatemala va a poder atender. Ahora bien, usted mencionaba el hecho de que se conserva la calidad de estos productos genéricos, porque mucha de la duda que hay en el mercado, o a veces los mismos médicos suelen decirle al paciente, no me vaya a comprar genéricos porque aunque digan que es igual, no es igual. O a veces se asusta con que puede tener efectos secundarios. Esto entonces no es cierto, licenciado. Los genéricos son lo mismo, no tendríamos nada que temer. Los estudios clínicos que le hacen a la molécula innovadora, a la primera molécula, establece todos los efectos secundarios y todos los problemas que pueda tener el medicamento. Y la obligación es decir cuáles son, ¿verdad? Si causan náuseas, si no se puede usar en mujeres embarazadas, todo eso se determina en los estudios clínicos. Las copias tienen los mismos problemas que el original. O sea, la calidad sí depende mucho de los controles de calidad del laboratorio fabricante. Lo más importante en los genéricos es la biodisponibilidad. ¿Y si hay control sobre esos laboratorios de calidad? Es decir, el hecho de que se abra la puerta para que sean otros laboratorios los que puedan hacer las mismas fórmulas y vender el producto en estas farmacias comunitarias, ¿esto está siendo regulado, bien controlado por parte del Estado? Sí, Guatemala tiene un laboratorio del gobierno, un laboratorio nacional de salud que tiene la capacidad para hacer los análisis químicos necesarios y microbiológicos también en el caso de los que necesiten microbiológicos para hacer ese tipo de análisis. Sí, nuestro colegio ha estado insistiendo en la necesidad de fortalecer el Departamento de Control de Medicamentos y el Laboratorio Nacional de Salud. Necesitan más presupuesto, más personal, porque sí son demasiados productos, no se dan abasto. Ahora acá, sí, en términos de controles, licenciado, y ustedes no me dejarán mentir también, hay controles sobre estos medicamentos, sobre su fabricación, pero también debemos reconocer que no hay control sobre todo el medicamento que pasa de contrabando por las fronteras, y aquí pasa sin ningún tipo de control sanitario. Entonces aquí también tenemos una tarea pendiente que cumplir. Ahora se desarticula la línea, pero el tema de contrabando sigue en el país, y lo que es peor es que hay contrabandos sumamente peligrosos porque nos dejan a la ciudadanía en altos niveles de vulnerabilidad, y uno de esos es el contrabando de medicinas. Y eso va a pasar esto se va a fomentar. Digamos, en este momento, eso es lo que pasaría. Porque ¿qué va a hacer usted si usted no tiene accesibilidad a un genérico? Usted va a irse a los países vecinos a comprar el medicamento que le sea fácil de poder comprar de acuerdo a su poder adquisitivo. Claro. Entonces, yo sí quisiera
tal vez ahondar de que los medicamentos, lo que dice la Corte de Constitucionalidad, que debe de ser estudios clínicos propios los que se deben de presentar, estos estudios clínicos no van a garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia. Lo que sí determina eso son estudios de bioequivalencia. Pero también Guatemala tiene otras opciones para poder controlar los medicamentos. Una de esas es, en primer lugar, la gente debe de saber que hay canales de distribución obligatorios, que si uno compra medicamentos a través de una farmacia y el medicamento por A o Z razón, el galeno que se lo prescribió informa de que no es funcional, hay un programa de farmacovigilancia de fallo terapéutico, y el fallo terapéutico se da tanto en el original como en la copia. Y entonces hay que dar un monitoreo y hay que dar un seguimiento. Además, otra alternativa que tiene el ministerio es las buenas prácticas de manufactura y el Laboratorio Nacional para ver la concentración del producto, porque el producto, si en la etiqueta dice que son 100 miligramos, en el laboratorio se verifica a través de análisis físico-químicos y microbiológicos que se cumpla con eso. De tal manera que nosotros con estos estudios solo encarece, pero no le suma importancia al medicamento. Es el entorno de lo que el control de medicamentos hace, lo que verifica la calidad del producto y la seguridad. Es importante mencionar esto, porque es uno de los argumentos también de J.I. Cohen, que es quien plantea esta inconstitucionalidad, que lo que trata es de velar por la seguridad, por la salud de los guatemaltecos, precisamente para poder cuidar de que el medicamento sea eficaz y ahí sí que no se ponga en mayor vulnerabilidad al enfermo. Pero por el otro lado también se estaría vulnerando el otro derecho, que es el acceso. Es decir, ambas cosas son importantes. Cuidar que el medicamento pues no vaya a afectar al enfermo, pero también que sea accesible a la población. Entonces estamos entre cómo establecer ese sano equilibrio, porque aquí obviamente alguien se beneficia, en este caso los intereses de J.I. Cohen. Ahora hay una cosa también que no debemos de dejar de lado, y es que, por ejemplo, si en este momento, digamos, la casa farmacéutica que ganó la inconstitucionalidad dijera: yo estoy dispuesto a bajar el precio de los medicamentos para que sean accesibles y que toda la población guatemalteca pueda accesar a medicamentos originales al precio razonable, todo el mundo estaríamos de acuerdo. El problema es que el precio en este momento es alto, pero al no tener competencia, el precio se puede duplicar. ¿Y quién le va a decir que no si no hay competencia? Afecta, como ya lo hablamos, promovería el contrabando, nos deja en mayor vulnerabilidad. Entiendo, afecta el bolsillo de los guatemaltecos, pero también el presupuesto de nuestro Ministerio de Salud, que ya está bastante deteriorado. Vamos en este momento a volver sobre este tema, porque tengo varias dudas ahí, sobre todo relacionadas al contexto en el que esta decisión es adoptada. Pero antes vamos a ir a un enlace con Michelle Mendoza, quien tiene información en desarrollo desde el Hospital San Juan de Dios. Adelante, Michelle. Muchísimas gracias. Así es, me encuentro en el interior de la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios, en donde tenemos información que no se estarán llevando a cabo cada una de estas citas, que tendrían que iniciar a las 7 de la mañana de este día. Por consiguiente, podemos ver que hay algún movimiento por parte de las enfermeras en esta consulta externa, y vamos a hablar con una de las representantes para que nos pueda comentar directamente de qué se trata esta situación y, por supuesto, qué es lo que va a suceder con todas estas personas. Muy buenos días. Si nos pudiera comentar de qué se trata esto que va a suceder aquí en algunos minutos. Fíjese que la verdad es de que estamos bastante molestos, ya que tenemos hasta la fecha de hoy no han pagado lo que es octubre, noviembre, diciembre, sobre 3 bonos de 1,000 y 700, que también es el bono vacacional. Molestos también porque nos están vedando el derecho, nos están violando lo que es el pacto colectivo, donde nosotros tenemos derecho a el día 24 y 31 mediodía.
no solo nos están quitando el dinero, sino también nos están quitando nuestros derechos según pacto. Porque entonces en el Congreso sí les están dando, según pacto colectivo, desde el día de hoy hasta el 4 de enero pueden ellos faltar. Es decir, que ustedes deben venir a trabajar mañana. Nosotros no tenemos pacientes citados, nosotros todo esto está coordinado, para eso está una emergencia, según el ministro, que es por emergencia, no es así, sino que la emergencia por eso existe, para que sea atendido cualquier paciente. Nosotros, sí es cierto, estamos dispuestos, porque para eso firmamos también, de que a la hora de que haya una emergencia, nosotros tenemos un teléfono a la cual nosotros nos presentamos. ¿Qué les indicaron entonces? Porque veo que hay varias personas que están acá, de tanto médicos como enfermeras. Aquí vemos de diferentes gremios, ¿verdad? Hay de cocina, lavandería, laboratorio, admisión, consultas externas, porque somos los que trabajamos administrativo, o sea, horario administrativo. ¿Y qué va a pasar a continuación? Pues por el momento no vamos a atender, está abierta la consulta, puede entrar el paciente, no hay ningún problema, pero así como tampoco tenemos insumos, nosotros estamos haciendo todo lo posible por trabajar. Con falta de insumos, creo que también tenemos nuestros derechos. ¿Y todas estas personas que están esperando ser atendidas, sí van a ser atendidas o no van a ser atendidas? Depende de las llamadas que recibamos o la solución que nos den. ¿Hasta este momento no están trabajando entonces? No, no vamos a trabajar. Perfecto, bien, ya lo están viendo ustedes, está tomada la decisión por parte de las personas que ustedes ven justamente en pantalla, que son quienes están atendiendo las distintas especialidades de la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios. Sin embargo, pues ellos se oponen a trabajar. Si ellos pues debieran de trabajar, valga la redundancia, este 24 y 31, que es algo que según comentaba no debería de suceder. Ahora bien, por parte de la cartera de salud tenemos conocimiento que a ellos se les hará efectivo el pago justamente a finales de este mismo mes, que es cuando le corresponde pues el pago del salario. Ahora bien, ellos hablan de bonos de 1,000 quetzales y 700 a su vez, que aún no le han sido cancelados. Tendríamos que averiguar directamente de qué se trata esta situación. Pero bien, ya lo están viendo ustedes como poco a poco pues están algunas personas un poco inconformes en un hospital en donde pues podemos también notar que hay decenas de pacientes que nos están esperando pues ser atendidos. Algunos de las personas que ustedes ven acá son parte de las distintas áreas. Vemos de laboratorio, vemos de enfermería, de laboratorios de rayos X, también algunos representantes de cocina. En fin, aquí están ellos y vamos a escuchar un poco de lo que está sucediendo en este mismo punto. Ellos han dicho que van a esperar a recibir algunas llamadas, queremos pensar que tiene que ver con las autoridades de la cartera de salud, precisamente para saber qué es lo que va a suceder en este mismo punto. Son imágenes en vivo y en directo que les podemos transmitir a ustedes, algo que está sucediendo justamente en el Hospital General San Juan de Dios. Entonces, con estas imágenes yo me despido. No sé si ustedes tienen alguna pregunta en estudio, Mario. No, Michelle, muchas gracias. Vamos a seguir pendientes de las informaciones que tú puedas irnos trasladando el resto de la mañana. Muchas gracias a ti. Y bien, lamentable la situación de nuestro sistema de salud, prohibido enfermarse en Navidad y Año Nuevo. Y a decir de nuestros invitados, esta situación podría empeorar con el encarecimiento de los medicamentos si esta medida continúa. Licenciado, el contexto en el cual esta decisión de la Corte de Constitucionalidad se da, pues no deja de llamar la atención. Un contexto en el cual la Ley de Compras y Contrataciones del Estado acaba de ser aprobada, en la cual se establece las
la subasta inversa como procedimiento para la adquisición de medicamento. Tenemos un caso IXPIZA en el cual se determinó cómo es que trabajan algunas farmacéuticas para que sus productos sean incluidos en los listados que van a proveer los distintos hospitales del país. ¿Ven ustedes que esto es casual, el momento en el que este se da y justamente en un momento en donde pues está la mayor parte de guatemaltecos ya enfiestados por las fiestas espirituales de la Navidad y también esperando el Año Nuevo? Sí, en Guatemala siempre ha sucedido eso, las decisiones muy importantes y delicadas para el pueblo se dan en estas fechas, casualmente, ¿verdad? Sí, eso nos preocupa bastante, por eso en el colegio hemos estado muy alertas a todo lo que pueda suceder y sí nos preocupa mucho. Ahora, esto tiene un antecedente particular. Cuando el Tratado de Libre Comercio se firma, ¿hubo alguna intención por parte de Estados Unidos de promover una legislación que favoreciera el monopolio en el caso de la venta de medicinas? Finalmente eso no se da en el 2005, pero sí se da un impedimento para comercializar genéricos por alrededor de 5 o 10 años. ¿Ustedes recuerdan este antecedente en particular? Porque de ser así, estamos prácticamente en un momento en el cual esa prohibición o ese impedimento estaría por vencer. Estamos en el 2015, eso fue en el 2005. ¿Habrá también parte de este antecedente? Puede ser que esté vinculado, porque la verdad es que en este momento, con el fallo de la Corte, realmente nuevamente los medicamentos de marca son los que van a estar en el mercado libremente, ¿verdad? Y eso no es malo. ¿Esta decisión es reversible o ya no es reversible? Fíjese que si nosotros lo vemos desde el punto de vista legal, no es reversible, porque acuérdese que quien emitió el fallo fue la Corte de Constitucionalidad, que es nuestra máxima autoridad en cuanto a leyes que rigen el país. Sin embargo, sí tenemos una opción, que es la que nosotros apelamos en este momento, y queremos hacer un llamado al señor presidente para que él realmente de veras nos pudiera tomar en cuenta la opinión técnica y científica que el colegio y la asociación le pueda brindar, y decirle que si el reglamento, que no es de ahorita que se ha estado promoviendo, eso tiene ya varios años, en donde consensuadamente nosotros teníamos la responsabilidad, porque actualmente el reglamento que fundamenta esa decisión de la Corte es del año 1999. Pero ustedes debieron haberles corrido audiencia en este caso. Sí, no les corrieron audiencia por parte de la Corte de Constitucionalidad para que ustedes pudieran tener opinión antes de que ellos tomaran esta decisión. Fíjese que esa es otra de las cosas que nosotros tenemos, el problema de que nosotros nos enteramos ya cuando esto salió en el diario oficial el día 16 de diciembre. Claro. Y nosotros como opinión técnica consideramos que la Corte de Constitucionalidad lo menos que podría hacer es corrernos audiencia, en vista a que nosotros somos los profesionales versados en cuanto a medicamentos se refiere. Esto ahora nos ocupa. Esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, licenciado, pero hay otro elemento acá. En abril del 2014, Prensa Libre alertaba de un aumento de entre el 25 y el 30% de algunos medicamentos, e incluso mencionaba que en Guatemala las medicinas son un 300% más caras que en otros países, incluso de Centroamérica. Y como un ejemplo, por ejemplo, tenemos el Cataflam, que en ese momento, en el 2014, en Guatemala costaba 213 quetzales, comparado con 43 quetzales que costaba en Nicaragua. ¿Qué hace el Colegio de Farmacéuticos o tiene alguna competencia, igual la Asociación de Farmacéuticos, para evitar que estos precios sean determinados presumiblemente por las grandes empresas farmacéuticas? Porque al parecer lo que estaría en juego también aquí es una especie de lucha entre los oligopolios de las medicinas en contra de un monopolio. Así es. Fíjese que el colegio no tiene ninguna injerencia en ese tipo de decisiones. Eso es puramente comercial entre las casas. ¿En términos de denuncia, por ejemplo, en su momento? No. Nosotros no tendríamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la parte eminentemente técnica. A nosotros lo que nos compete es señalar que el medicamento funcione o no funciona. Porque si no, nosotros estaríamos viendo una parte
que es nivel económico que ya rebasa nuestra capacidad. Las competencias, pero no hay duda en que es un tema que las autoridades tienen que entrar a desempeñar un rol pues mucho más proactivo, porque no es posible que en una sociedad tan pobre como la guatemalteca, un producto se esté vendiendo 300% más caro que en otros países centroamericanos incluso. Y hay otra pieza acá en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que son los funcionarios que están al frente del Laboratorio Nacional que finalmente define los medicamentos que se van a comercializar en el país. ¿Quién vigila que sean las personas idóneas y que no respeten, que no sean los representantes más bien de las compañías farmacéuticas? Porque son piezas claves dentro de todo esto. Ahí sí tenemos injerencia como colegio, porque nosotros siempre hemos peleado porque el director del Laboratorio Nacional de Salud sea un profesional con la competencia necesaria, con los conocimientos y experiencia. Y que no esté ligado a ningún interés de las farmacéuticas. Y cuando así sucede, el colegio y la asociación, pues nos hemos pronunciado en todos los medios posibles, y no siempre hemos logrado éxitos, porque sí nos han impuesto a personas ahí que no tienen que estar, y que sí evidentemente tienen compromisos con el gobierno o con alguien. Claro. Pero sí, el colegio en ese punto sí se ha manifestado, y seguiremos haciéndolo, estar alertas a que no suceda eso, ¿verdad? Eso, porque es muy lamentable que se lucre con la salud de los guatemaltecos, y se me acaba de venir a la mente también aquel otro caso en el cual algunas farmacias, porque aquí también hay farmacias que se ven involucradas, no solamente farmacéuticas. Ustedes recordarán este caso en el cual algunas farmacias ofrecían descuentos de hasta el 35%, y al final las medicinas se compraban igual de caras, era una mentira, era un engaño al consumidor. Y no sabemos exactamente si se llegó a castigar con la celeridad que debería haber sido castigado este caso, pero bueno, lo abordaremos en otra ocasión. Tenemos que irnos, pero licenciada, un último mensaje, ¿alguna otra opinión que usted quisiera mencionar en escasos segundos antes de cerrar el segmento? Sí, yo quisiera exhortar al señor presidente para que él, ya que va a entregar la presidencia, pudiera firmar el nuevo reglamento que nos va a ayudar a que esa aberración jurídica no se lleve a cabo, y por ende Guatemala no sea un país aislado del resto del mundo. Sí, porque seríamos prácticamente los únicos. El único país que va a hacer eso, y que que obliga un estudio innecesario y que es antiético, además de hacerlo doblemente. Gracias, licenciada Tánchez, licenciado Gálvez, por habernos acompañado y madrugado esta mañana, cuando ya prácticamente muchas personas quieren estar de vacaciones, pero el tema lo amerita, no hay duda. Que sí. Gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado, y definitivamente en Canal Antigua nuestro compromiso con seguir dando seguimiento adecuado a este caso que se relaciona con un derecho fundamental de los guatemaltecos, como es el acceso y la seguridad en salud. Volvemos ahora a la mesa principal con Mario y con Pietro, quienes tienen más información para usted.